Cabezazo que bien que le hizo. Ay, fue buena, fue buena. Lo tenías que hacer. Cubrilo, Alberto, cúbralo, Alberto. ¡La cancha! Dejá, no salgamos más, tío, boludo. Después me invitan, la semana que viene me que pasa reggaetón. Ayer, todo el día. Mira unos pasos, amigo. ¡Ah, Nico! ¡Muévete, macho! ¡Muévete! Dale. Uno para uno. ¡Vamos! Bien, igual. ¡Macho! Chao. Dale. ¡Espalda, Mati! ¡Medio! ¡Santi! Tranquilo, fresco. Dale, Pancho. Bien, Mati. Ahí va. Eso. Tranquilo, pará. ¿Dónde sale? Muévete, Mati. Dale. Ahí. ¿Cuántos bidones tenemos, boludo? Dale. Vamos a molestar. Dale, Fiore. Ay, perdón. ¡Chico! Benito. Vamos a molestar ahí. Mostrate. Dale. Bueno, Mati. Bien, Mati. Medio. Pará. Un pase, boludo. Otra. Venga, vamos.
Vamos, tranquilo. Sí. Bien, Facu. Vamos, dale, la presión, dale. Dale. ¡Salí la cancha! Vení, Nico. Vamos, dale. Vení vos. En el medio. Bien. Buena, Mati, buena. Parado, Mati. Bien, Matías. Pasó Matías, pasó. Nico. Bien, Machorra. Y arranca y empezamos de vuelta. Juega un café, Lucho. Nico. Sí. Azul, Nico. Dale. Nico, guarda atrás, Nico. Traigan un poquito a presionar. Vamos. Vamos, dale. Seguilo. Bien, Fiore. Pasá. Viene igual. Bien, Pachi. Uno cada uno. Bien, Nico. Uno cada uno. Vamos, Bien, Mati, dale. Uno cada uno, dale. Parado, Nico. Ahí, dale, Fiore, que gana. Bien, Facu. Nico. Igual, Presión. Vamos, dale. Bien, Alberto. Vamos, Mati, dale, Mati. Vos, Pacho. Allá. Viene igual, dale, uno cada uno. Dale. Que llega. Ah, mirá.
Cambio, juez. Mati. Ahí, tío. Ahí, tío. Dale. Pasa, Juan. Sí. 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 Bien, Facha. Soy. Estamos tranquilos. La que trae el video fue meta. Café. Arriba, Facha. ¡Ale! Pase firme. ¡Chico! ¡Sí! Bien, se está abriendo. Bien. Café. Por la línea. Segundo, Pachorra. Bien. Bien, Facha. Bien, Alberto. Bien, Facha. Bien, Facha. Una cada uno, Fiore, de atrás, Fiore, de atrás. Atrás hay uno solo. ¡Sí, luchó! Salimos. Amigo, no, amigo. ¡Sí! ¡Dale! Macho, la otra.
¡Oh, Nico, dale, Nico! Presionamos la salida, dale, dale, dale. ¡Marca, Nacho! Uno cada uno, dale. Dale, 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 presionen ahí. Vamos, Fiore, dale. Vamos, Mati, sin pau. Dale, uno adelante de la pelota, dale. Avanzá lo que puedas, Rezo. Ya, otra. ¡Mío! Dale, Nico. Llegaba, Nico. Vamos, parado. ¡Es tuyo, Tiago! ¡Vienen a la bestia! Fiore, vení. Nico, pasa al medio. Va el de lateral. Si no hay una celeste. ¡Dale, Uri, Teo. ¡Tiro y sol! Atrás. ¡Para lado, de nuevo! Sí. Teo. Sí, casi se la saca el mismo compañero. Viste que ahí lo marcó el mismo. ¡No nos metamos tanto! ¡Dale, Pacha! ¡Bien, Pacha! ¡Cerrate, Mauri! ¿Qué te enojás? ¿Qué onda? ¡Pasa, Nacho! Quina, vamos. Bien, gordo. Bien, Nacho. Uno que patee. Uno que vaya a patear, dale. Primer tiempo, amigo. Van, sí, ya terminé, ¿vale? Van 20 el primer tiempo, 0-0. No, 1-0 Barbero. Sí, parece.
idea de qué equipo era. Alberto, ven a ver. Creo que hace Martínez. Tranquilo, tío, Juan juega. Igual van del otro lado. ¡Subilo! ¡Espana! Ojo, tía, ¡Ojo! Parado, Concha. ¡Bien, gordo! Uno más. Vemos el medio, mano de 8, Leo de 5, vaca de 4. Un poquito más para ahí. ¡Paco! Bien, Nacho. Dale. ¡Pasa al medio, Facu! ¡Padre tuyo! Pedí disculpa. Nacho, adelante la pelota. Agarren uno cada uno. Encapuchado. Uno adelante la pelota, dale. Nacho. Bueno, tarjeta esa, Nacho, adelante la pelota, Nacho.
La primera es una error de interpretación de él. La segunda lo pasa y le pega. El otro también. Sí. Esta es una patada a propósito. Esta es una patada a propósito. Dale, boludo. No es amarilla. Te está pasando por alto reglamento. La intención es la misma. Lo toca de atrás. ¿Cuál es la intención? Sí, de atrás en situación de gol. ¿Situación cómo? De atrás, sí estaba atrás. No, bueno, te está confundiendo. Puede ser. 25 me equivoqué 2 veces. Puede ser que me equivoqué. Bastante, porque una amarilla no. Es bastante. Hola. Pero eso no quiere decir para atrás. 3/4. ¿Lo viste cómo se tiró al piso, boludo? ¿Vos lo viste o estás paviando con eso? ¿Vos lo viste cómo se tiró al piso ahí? Está bien para amarilla. Y después me reclamo un pulsita y que le saque amarilla, boludo. Por eso. Falca para la otra. Pero La ya capaz que sí era amarilla. Esta la de acá no, porque lo pisa sin querer. esa sí, pero la que hace es un pulsito, ¿no? Esta se tira con todo, boludo. Se tiró. Fue con todo. No sé, agarrar lo rompe, boludo. No sé. Por eso nada más. Y encima piso, que no vale. O sea, comete dos infracciones en el mismo momento. Pero bueno, así lo entendés. Voy a tener que ir al auto para hacerlo entender. ¿Eh? Dame una asistencia ahora. ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Café! ¡Café! ¡Lucho! Allá hay otra. Rama, por ejemplo, si nada para vos. Trae un poquito, Roy. Trae. Vos, niña, vos. Mira, buena, Juan. Ahora sí para adelante. Y después volví, me volví a ir. Y no estaba nunca acá. Entonces, cuando me daba ir un mes, después no ir. No te creas. Pero nada, estaba viendo para hacer cancha. Que capaz es más divertido. O sea, es otra cosa. Si tocas más la hermana. ¡Ojo la espalda, chico! Dale. ¿Vos jugás acá nada más? ¡Gante!
No vaya tanto, Mati. Sí, pero está siempre muy lejos. Pero ¡Uno de qué! ¡Uno de qué! ¡Cito más! ¡Sí! ¡A la cabeza, machurra! Vos estabas por Ciudadela, ¿no? Sí. Claro, iba a ver. Sí, hay. O sea, lo que tenés que ver. No sé. Porque también si vas a uno que no hay tantas pibas, no sé, van a entrenar 6 Dale, Mati, dale. Mati, dale C ahí, boludo. Dale C ahí. Bien, Mati. pero cuando estás mucho es Mati, ¿está bien? no, para nada. ¡Cambio, pues! ¡Mucho! Ahí está, se fue. La pasa atrás. Dale, Chupe, dale, marcá, dale. ¡Vamos! Vamos, pues. Nico, atrás, Nico. Estoy. Sigue, empezá. ¡Yuri! Andá. Segura, bien, dale. Ojo la espalda, Uri. Pedí que vaya uno ahí. Sí, dale, quedó. ¡Va conmigo! ¡Por atrás, Acá. ¡Vamos! Arriba. ¡Pasa!
Dale, vas en el área. Va a salir con los puntos. Uno que lo cubra acá. ¡Toca la pelota! ¡No puede! Arriba, arriba, arriba. Dale. Uno adelante de la pelota, dale. Uri, ponete en el medio, Uri. Cerrado, cerrado. Está dando la idea, ¡Tapalo! ¡Tapalo que la quiere hacer él! ¡Sacamos niña, sacamos niña! ¡Ya, Facu! ¡Ya, Facu! Ah, es grande. Me pareció una bala. Buena marca, buena marca. Buena marca. La uva que me salta. No pone la patita fuerte. Uno va a ver teoría. Yo en segunda fila dije, no, mierda, me paro. Aparte, mirá, primero, la teoría va a
¡No te engancho más! ¡No te engancho más! Esta semana tuvimos paro martes y miércoles. Está todo mal, no tuvimos una semana entera hasta ahora. Tuvimos martes y miércoles y nos mandaron a dar 2 clases, que era una de las que estaba viendo recién. Tengo que ver otra para mañana, me parece que sí. Y un PowerPoint de otra materia que no se terminó de dar, no sé si lo tenemos que saber o no. Muy bien, nadie entiende. La verdad, estamos... ¿Y los míos? Sí, la verdad que van cortitos. Lo bueno es que lo puedes poner por 2 y lo puedes ver en tu casa. Yo a veces que ya me acostumbré al por 2, entonces cuando cargo y voy en el auto, entonces cuando me sea voy caminando y ya me dejo. En vez de escuchar música, escucho literal. Entonces, nada, me queda ver una para mañana, pero justo tengo un bache entre 2 materias, no sé, llego. Sí, ahora tengo que ver una cosa. Claro. Yo me voy a ver algunos videos para mañana temprano. Química tengo que ver unas cosas, no sé si tengo que verlas o no le tengo una mierda a la profesora. Yo por último, no tengo vida este cuatrimestre. Estamos igual. ¿Muchas materias? No, son 2, o sea, son lo que se suele hacer en biología, son 2 al mismo tiempo, pero cada materia puede llegar a tener como 12 horas de carga horaria. Creo que estas 2 tenían 12 en total. Tipo, 12 cada una, 24 por ahí, depende mucho de la materia y todo, pero estamos a ¡Dale, dale, 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 dale! Van todos desganados, o sea, los profesores, el plantel, no sé, van todos desganados. Es muy difícil explicar, o sea, nunca me había pasado un cuatrimestre tan... No solo, o sea, esto que esta es la recién mañana arranca la tercera semana. Sí, eso es nada. De parte de lo que sí, yo me acuerdo de paros, pero muchísimos. ¿Qué vas a hacer un paro? Sí, igual no hay. Claro, estás en tu casa. Y después ya no fui más a la facultad. No sufrí más los paros, pero... ¿te refieres a No, pero en medicina lo que tenés es que no vas a usar las células, sino que vas a usar los hospitales. Claro. Y las clases te dan tipo, los médicos que están ahí. Entonces, no hace nada. Claro. No sé cómo es, pero... No, muchas gracias como habla del fútbol. Vos, estás amonestado. Encima no habla así. No, nada que ver. Obvio, tienes un... Ponele los 2 días que tuvimos paro, fueron la primera semana y la segunda parte de semana. Yo necesito un viernes. Necesito el viernes. A mí me caga mucho porque tengo todo comprimido. Claro, tengo todo comprimido en 2 días. Sí, se te cae un día, o sea, paran un día y ya está. Es mucha diferencia. Es un montón. Ya la tenía un poco más distribuido. Igual la verdad no me quejo de tener los ganas libres para... Cazá una de las dos la vi, pero parece que casi segura que es más larga.
Básicamente están diciendo, bueno, chicos, como vieron la teórica, que se acuerdan tal, que va así para más o menos ponerse al día. Aparte nos dijeron, bueno, chicos, para el lunes van a tener que ver la teórica de probabilidades. Ah, bueno, genial, gracias. Me sentí engañada. Jugaron con mis sentimientos. Va a estar bien. 1 hora y media, como mucho. Una de 2 horas, 2 horas, una era 2 horas, la que vi recién era 2 horas y media. La otra, casi seguro que había llegado. ¿Pero qué se pone a hablar de la vida? No, literalmente teoría. Estás ahí, tipo intervalo, pero 5 minutos. Entra. Y pero eso presencial, o sea, es un montón. Sí. No, por eso lo pongo por 2. No coordinás. No, ya hay una... Yo cuando... Llegando a la hora y media ya te fuiste. No, cuando estoy en clase a veces te digo, bueno, o sea, trato de no usar el celular, pero a veces te digo, bueno, a veces como metía 1 minuto de Instagram y después no se lo voy escuchando. O quizás ves cuando quizás le hacen alguna pregunta de algo así medio, le hacen una pregunta de algo que quizás no es tan concreto y quiere entender bien, listo, en ese momento es correcto y cuando vuelve a hablar, listo. Así, son pocos tiempos que hay. Y los laboratorios ni te digo, no podés comer ni tomar nada en el laboratorio y es raro que te... Labo tengo mañana de 9 a 2. 9 de la mañana, 2 de la tarde. Y no hacen un par. No me conviene en realidad. Ah, es como que vos trabajás. Claro, o sea, si frenás en un momento, al menos que te y después ahí una horita para comer, lo cual es un montón, antes tenía media hora más. Entonces había que cursar. Por la mañana tengo 12 horas porque tengo de 9 a 9. ¿En serio cursás de 9 a 9? No, ayuda. ¿Por qué? Era los horarios que había. Era los horarios que había. Pero tengo distribuido en distintos. O sea, por el lunes tengo 9 horas, 12 horas. No, mentira, hace un año cursaba martes y jueves de 9 y media a 10. O sea, martes y jueves cursaba 12 horas, 12 horas y media. Y en esas 12 horas y media libres tenía 1 hora y media en total. Media hora al principio y una después. Yo sobreviví a eso. No, literal, yo ya pasé. O sea, como que a las 8 de la noche ya está. A veces cuando jugaba a River o la selección, quiero estar ahí, me quiero morir. Una vez que estábamos en el laboratorio dijimos, por favor, que lo tiene baje, por favor que lo cancele. Mandaron un mail ese mismo día, no se cancela. No, avisando que no se cancela. Buenísimo. Nosotros viendo la Sí, Juan. estamos todos en uno, No vayamos tanto. Igual era un laboratorio entre todo bastante grande. Muy tranquilo. Con cosas que vimos, cosas que vimos en la teoría pasado a un ejemplo concreto y del cual en base a eso haces observaciones. Ponele, si querés ver, ponele, justo este recién lo arrancamos, así que no tengo mucho para decir. En orgánica tuvimos un trabajo que era, no sé, queríamos ver qué alcohol tenía una temperatura de ebullición más alta. Te daban 3 alcoholes, bueno, te ibas, vacías todo, te fijabas los datos. Una vez que te fijabas los datos, haciendo una cosa de cosas, pues decías, bueno, este es más alto. ¿Por qué? Porque lo que vimos en clase dice que al tener esta estructura puede ser... O sea, básicamente, un ejemplo concreto que te lo hacen ellos, después vos tenés que... Y todos hacen lo mismo. Arquero.
la película está re buena. ¿Es la parte más divertida o es medio paja? ¿Sabes qué? Ahora, es O sea, que siento que es la parte más divertida. cursé con mi mejor amiga el año pasado, de pedo, ella estudia alimentos, yo biología y de pedo coincidíamos una materia. Fue lo más, ya nos conocíamos, ya sabíamos qué hacer, ya sabemos cómo trabajamos, nos conocemos de memoria. Claro. Pero ahora cursé con una random, tipo, ni siquiera nos dejaron elegir, no nos dan ni papel para limpiar las cosas. Bueno, ya vas a encontrar. Va a mejorar. Sí, una amiga me dice, yo te juro que si sabías esta situación de una película, no te vas a cambiar ahora. ¡Pasalo! Vas a ganar una hora. ¡Pasalo, hermano! Ah, está, pero está haciendo con vos. Sí, era la otra, la de alimentos. Es complicado porque hay muy pocas facultades. Leo. Adivina. Yo sí tengo un hijo, sigo viviendo acá. Digo, pensala 2 veces. Quería la pública. No, o sea, te juro que... Fíjate si lo vale. Le voy a tirar la data. Pero porque vos elegiste. Yo lo elegí, Tiene no. la oportunidad. Claro, no, o sea, yo tuve la oportunidad de ir a otro, pero la verdad que la UBA, como que nunca tuve otra en la vida, sinceramente. Como que siempre era la UBA y nunca dudé de ir a otra. ¡Buena, Paco! ¡La vuelta, la vuelta! ¿Por qué hice eso? Yo no debía hacer. Claro, ¡Dale, Nacho! ¡Dale, dale, dale! mi viejo viene de 2 mundos opuestos. Mi viejo era 2 hermanos y mi vieja de Zamoriga, hija de médico, divina. Todos los lujos. Claro. Ella fue a la USAL a estudiar medicina y mi viejo de ingeniería en la UBA, que cada unos años se daba tiempo para trabajar, para mantenerse básicamente. Entonces uno, sí, la pública está buena, sí, la privada también. No sé qué hacer. Fue como que... Y ahora decís, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no dice caso a vos? Estúpida. Igual no sé en dónde la dan. Creo que la Salvador, pero... Y lo que cambia mucho es la organización. Tiene una perseverancia, una resistencia que no te da otro lugar, creo. La UBA. Yo ya de por sí soy autoexigente y la UBA me hace autoexigirme el triple. ¡Vemos ahora! Sí, olvidate. Sí, también. Yo me aprendí mucho a manejar, a analizar y a entender la gente y cómo manejarme en base a eso. Yo ponele, yo cagaste las patas con un filial oral que tenía hace poco, pero la cantidad no la sabía.